vamos a hablar de la filosofía, las ideas que se manifiestan en las películas de Pedro Almodóvar. Y empezamos con el filósofo francés Jean-Paul Sartre y sus ideas sobre fenomenología y el existencialismo, que quizás es más conocido. Empezamos pues con la fenomenología, que es la idea de que no podemos conocer directamente el mundo real, que todo es a través de nuestros sentidos, nuestros conceptos como el tiempo, espacio. Así que el universo no tiene sentido, es un universo absurdo, pero a la vez pone una responsabilidad, una actividad creativa sobre nosotros, que el mero hecho de ver, estar en el mundo, estamos conceptualizando lo que está a nuestro alrededor. Entonces es un proceso creativo. Entonces de ahí empieza el existencialismo, que si el mundo no tiene sentido, somos nosotros que damos sentido al mundo, que damos sentido a nuestra existencia. Y para Sartre no tenemos una esencia que determina quiénes somos, qué tenemos que hacer, cómo vamos a actuar, sino todo el contrario, que son nuestros actos, nuestras acciones, actuaciones que determinan nuestra identidad. Entonces nuestra existencia determina, y lo que hacemos, nuestras decisiones determina quiénes somos, y no al revés. Y para Sartre sí es una forma de libertad, pero también es una gran responsabilidad, que no hay inercia en nuestra existencia, que en cada momento tenemos que volver a hacer acciones que como consecuencia determinan quiénes somos. No podemos decir soy yo y ya, porque siempre hay más consecuencias, más acciones, más decisiones, más responsabilidad. Y él condena en cierta forma a los que dice que manifiestan mauvaise foi, o mala fe, de aceptar simplemente un papel determinado que nos impone la sociedad. Y esas ideas de autenticidad y desempeñar simplemente un papel predeterminado son ideas muy fuertes en las películas, como vamos a ver, de Almodóvar. Existe una relación entre Jean-Paul Sartre y Almodóvar, pues diría para empezar que para nosotros quizás las ideas de Jean-Paul Sartre no tienen tanta, bueno, no es que no tengan relevancia, sino que son muy evidentes, que tenemos libertad, somos capaces de determinar en cierta medida nuestro propio destino. Pero si nos ponemos en la posición de Almodóvar, en la España de los años 70, los 80, con una explosión de libertad, con la muerte del dictador Franco, una explosión de libertad artística, personal, filosófica, sexual, sus ideas entonces tienen mucha más relevancia. Carmen Maura, que era una de las primeras chicas Almodóvar, también sabemos que estudió filosofía y que conoció precisamente a Almodóvar cuando estaban trabajando los dos, colaborando sobre una producción de Le Mansal, una obra de teatro de Jean-Paul Sartre. Y además ha hablado Almodóvar de Sartre, hablando de su propia película Volver, dice: el infierno, el cielo o el purgatorio somos nosotros, están dentro de nosotros, ya lo dijo Sartre mejor que yo. Entonces pasamos a las películas. Empezamos con Mujeres al borde de un ataque de nervios en 1988, y durante toda la película Almodóvar está jugando con ideas de ficción y realidad, diferentes niveles de ficción o realidad, para explorar esta idea de que no hay una experiencia directa del mundo, del universo, que todo es un acto creativo y son juegos. A veces se está burlando de nosotros. Lo primero que vemos es, pues parece como un decorado de un plató de película muy, muy mal hecho, pero solamente después descubrimos que es una maqueta
de su apartamento que pertenece a Pepa, que le regaló el agente de inmobiliario, que precisamente no es actor tampoco, es el hermano de Almodóvar. Entonces está jugando con nuestra percepción de la realidad y poniendo el énfasis en su papel creativo, que está controlando todo lo que vemos. Igual aquí vemos a Iván. Puede ser quizás un sueño que tiene Pepa, pero evidentemente no es la realidad porque viene todo en blanco y negro, con formas geométricas que representan esa idea también de que el mundo real no lo conocemos, simplemente nuestras concepciones, las formas y los conceptos humanos. Pues. Los mensajes durante toda esa película no los lee el destinatario, entonces como esa experiencia directa del mundo se pierde, y hay juegos constantes con la perspectiva, diferentes perspectivas. Vemos a Pepa aquí a través de sus propias gafas, por ejemplo. La misma película, Mujeres al borde de un ataque de nervios, pero hablando más bien de existencialismo. Entonces aquí vemos como quizás un conflicto continuo entre la autenticidad o la acción determinada contra la cobardía o simplemente jugar un papel. En este caso muchas veces el papel es el papel determinado por la sociedad de que las mujeres se tengan que casar o estar en una relación con un hombre, que en esa película pues, es lo que pasa a Pepa, que bueno, y se representa también muchas veces como un juego visual entre el conflicto entre el azul y el rojo, como vemos aquí con el teléfono. Bueno, y en toda la película Pepa y otros personajes, pero principalmente Pepa, alterna entre el azul y el rojo en su atuendo, en todo, en el mobiliario, y está representando los momentos de acción contra momentos de cobardía. Rojo, azul, fuego. Y el final de la película quizás parece no muy dramático, difícil de entender, que simplemente son dos mujeres que se hablan, dos mujeres vestidas de rojo que se hablan, y nosotros ni siquiera escuchamos lo que están diciendo. Pero viendo más adelante en otras películas de Almodóvar, esa idea de simplemente contar la verdad a otra persona tiene mucha importancia para él. Brincamos hasta 2002, otra película, Hablé con ella, y otra vez estamos hablando de simplemente una idea filosófica. En esa película podrías decir que los personajes no son personajes, no hay argumento, no hay historia, simplemente estamos explorando una idea filosófica y otra vez un aspecto del existencialismo, y aquí la moralidad, la idea de que si no hay Dios, si no hay bien ni mal absolutos, entonces cómo sabemos lo correcto, lo incorrecto, cómo actuar. Quizás entonces depende de las intenciones de la persona o las consecuencias de sus acciones. Y Almodóvar explora esa idea con una persona, pues Benigno, que comete un acto que todos estamos de acuerdo que es un acto horrendo, pero quizás con intenciones buenas y con consecuencias buenas. Como resultado, ella sale del estado de coma y él es quien muere. Entonces, es una exploración simplemente de una idea filosófica. Sí, también vemos el juego del azul y el rojo, y aquí también espejismos de imponer la imagen de una persona como sobre otra, como si fueran equivalentes, para invitarnos a evaluar su equivalencia moral. Otro color aquí como el blanco, como un estado de no ser.
Y aquí entra también el existencialismo, porque sí, yo creo que sí Almodóvar condena a Benigno, no es porque haya cometido la violación, quizás, sino que impone una identidad sobre una persona que quizás hubiera rechazado esa identidad o que tendría la responsabilidad de desarrollar su propia identidad. No nos toca a nosotros imponer una identidad a otros. Y en el mismo tema vemos que Benigno casi no acepta su propia responsabilidad de su existencia, sino siempre quiere ser otra persona, o ver el mundo a través de los ojos de otra persona. Quiere ser la cubana en el balcón en el libro de Marco. Quiere perderse dentro de otra persona. Y también vale la pena aquí enfocar un poco sobre otro color, que mientras que está todo ese conflicto entre el rojo y el azul, jugar un papel, aceptar la responsabilidad, al fondo está ese tono verde de la naturaleza, del ciclo biológico de la vida y la muerte, que veremos más tarde también en Volver. Bueno, 1999, Todo sobre mi madre, otra película. Vemos aquí a Manuela, de rojo, que ha tomado control de su vida, ha dejado a su esposo para llevar a su hijo a hacer una nueva vida en Madrid. Pero nunca ha contado, vemos aquí a su hijo Esteban de azul, a él nunca le ha contado la verdad sobre su esposo, sobre su papá, su padre, pues. Y lo que pasa toda la película es está explorando lo que pasa cuando muere su hijo, y ella tiene que volver a construir su vida, como en esa idea del existencialismo, que no hay inercia en la existencia, siempre tenemos que estar reforzando nuestra propia vida y nuestra identidad y nuestra autenticidad. Y Almodóvar nos pregunta, y también se hace a él mismo la misma pregunta: ¿para qué nos empeñamos tanto en hacer una vida auténtica si todo lo que nos espera es la muerte propia, la muerte de nuestros seres queridos, la muerte como concepto? Entonces vemos otros personajes con ese juego, ese conflicto entre responsabilidad y autenticidad, y cobardía, o aceptar un papel. Pero la vida de Manuela, ella lo tiene que volver a hacer. Un personaje que se llama Uma Rojo, su vida es como, su apellido es Rojo, pero su vida es como humo. También habla de la vida es una ilusión, el éxito es una ilusión. Y tenemos una parodia muy fuerte, con mucho humor, del existencialismo, cuando Agrado explica que lo que te hace más auténtico es cuanto más te acerques a lo que has soñado de ser. Pero hablando de lo que ha gastado en las caderas, en los labios y todas las operaciones que se ha hecho. También en paralelo hay otros temas intelectuales como All About Eve o Tranvía llamado Deseo, que van en paralelo con la vida de Manuela. Pero no sé a qué punto contribuyan algo al impacto de que se trata de una mujer cuyo hijo ha muerto. El impacto emocional, filosófico de explorar esa situación que contribuye, pues, un paralelo intelectual, no sé. Quizás es uno de los problemas en esa película que no resuelve Almodóvar. Por ejemplo, al final también dedica la película a las actrices, las mujeres que actúan, esa idea de si cuando actuamos somos auténticos o si es una ficción. Y
el final de la película es un final falso. Hay varias pistas. Por ejemplo, el tren de alta velocidad de Barcelona a Madrid, que en esa época no existía todavía, que Videla se haya ido a la cárcel, que todavía no había pasado, o que el bebé Esteban, que neutralizaba que el SIDA en su propio cuerpo, que tampoco había pasado. Entonces es como que Almodóvar no ha podido reconciliar esas ideas de una vida auténtica y la muerte que nos espera. Y en la sinopsis que escribió había una final completamente diferente, donde Manuela se sienta y explica al bebé Esteban el tercero todo lo que no había podido decir a su propio hijo. Y que nos suena mucho con el final de Mujeres a borde de un ataque de nervios, simplemente sentarse y hablar, contar la verdad. Pero como que Almodóvar no se sentía capaz de utilizar ese final en esa película. Entonces pasamos a Volver, donde sí, la muerte es un tema muy, muy fuerte. Pero también otros temas iguales que hemos visto ya con Almodóvar, el hecho de que no haya autoridad. Entonces, aquí se representa en la fuerza de las mujeres, que aún su peluquería es ilegal, que no hay leyes, no hay... Bueno, hay que hacer su propia moralidad. Las mujeres se ayudan, claro, cuando Raimunda necesita ayuda con el restaurante, o aun cuando se mata su esposo, entonces ni idea de ir a la policía. Entre amigas se resuelve la situación, y se nota luego también el congelador rojo, la camioneta azul y los colores ahí. Sí, también hay paralelos, hay juegos intelectuales, por ejemplo, referencias constantes a la película Bellísima y el neorrealismo italiano, y algunos reflejos y espejismos, quizás con los reflejos en el autobús. Pero al final vemos que quizás Raimunda ha aceptado este color verde que lleva, que representa el ciclo de la vida y la muerte biológica. Pero también la escena más fuerte es simplemente cuando se ponen en un banco y hablar y a contar la verdad, que no vemos nada de escenas retrospectivas, nada de flashbacks, simplemente la acción clave y más dramática de la película que pasó años antes no se ve, se explica, y es una mujer hablando con otra mujer, y como hemos visto ya en Mujeres a borde de un ataque de nervios. Es como si Almodóvar tomara la pregunta que hizo en Todo sobre mi madre, que qué sentido tiene hacer una vida auténtica cuando nos espera a todos la muerte. Aquí lo pone, pero nos da la otra cara de la moneda. Nos pregunta o nos dice que si solamente tenemos una vida, la tenemos que aprovechar y no echarla a perder.